Este debate de control político pretendemos abordar tres puntos sobre el análisis del funcionamiento de la empresa de telecomunicaciones, la tercerización de los servicios misionales de la empresa y tercero, lo que ha sido la intermediación y la precarización de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y esto que se ha hecho con el objetivo de debilitar a la empresa para seguir agudizando ese modelo neoliberal que considera que los servicios públicos deben ser y deben estar en función del negocio de unos pocos y no en favorecimiento de lo público. La empresa de telecomunicaciones de Bogotá, y yo quisiera hacer acá un énfasis o un conteo sobre las dos últimas administraciones, digamos puntualmente la administración de Claudia López y esta administración que inicia, y ustedes dirán, bueno, pues dejen arrancar al alcalde, pero pues uno sabe perfectamente que eso se proyecta dentro de lo que se presenta como borrador del plan de desarrollo distrital, y así como el desayuno, pues sabemos cómo va a ser el almuerzo, y resulta que nosotras, este es el tercer debate que hacemos con respecto a la ETB desde que llevo en el Consejo de la Ciudad. El primero fue denunciando un contrato de integración empresarial, un contrato de integración vertical que se tenía pensado desde la ETB con Ufinet, que fue, si bien detenido por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, la intención sigue viva. Y es que con la administración de Claudia López no vivimos las formas clásicas de poner a disposición las acciones de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, de poner en venta la mitad, el 80%, el 70%, sino de básicamente arrendar la infraestructura de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y aquello tan importante en lo cual la ETB es pionera como es la instalación de fibra óptica. Y en esta administración, en lo que tenemos en términos del plan de desarrollo distrital, puntualmente, en el programa denominado Cierre de Brecha Digital, Generación de Capacidades y Transformación Digital del Territorio, el objetivo 5, Bogotá confía en su gobierno, básicamente lo que se plantea o se formula es un esquema de incentivos para la compartición de infraestructura y redes de telecomunicaciones, es decir, se seguirá incentivando la ampliación de la infraestructura, pero no para fortalecer y mejorar el servicio que presta la ETB, sino para arrendarla a operadores y empresas privadas, contando y pues digamos de alguna manera dejando el cascarón de la ETB. Y fíjense, presidente, y acá hay que llamar la atención y es una alerta, y es que se roban el cable, el cobre de muchas zonas de la ciudad donde se denuncia que no hay servicio de la ETB y ¡pum!, sorpresa, aparecen operadores privados, Claro, Movistar, otros, a ofertar los servicios debilitando la prestación del servicio de la ETB. Y no solamente al usuario de la vivienda, sino que la Secretaría Distrital de Integración Social hoy quiere prescindir de los servicios de la ETB, hágame el favor, hasta las entidades del distrito. Ahora, ustedes saben que los derechos fundamentales, los derechos humanos, son una teoría que va evolucionando a través del tiempo y, por ejemplo, para Naciones Unidas, a partir del año 2018, las telecomunicaciones o el acceso a Internet es considerado como un derecho humano, es decir, el poder acceder, que las nuevas tecnologías de información y comunicación son elementos claves para la promoción y protección y disfruta de los derechos humanos en interno y exhortan a los gobiernos a promover y facilitar el acceso a Internet. Esto dice Naciones Unidas, y también a través de la Ley 2108 del año 2021 se declara el Internet como servicio público esencial. Y creo que vivimos la necesidad del Internet o de las telecomunicaciones en la pandemia, y creo que la pandemia fue clara en demostrarnos cómo este servicio es esencial para diferentes actividades dentro de la cotidianidad. De hecho, cuando hay colapso en WhatsApp o en algunas redes sociales, es difícil, digamos, nosotros tenemos como contacto permanente a través del WhatsApp, a través de redes sociales, a través de otras, digamos, plataformas para poder estar comunicando, pero para estarnos comunicando no solamente hacia afuera, sino pues con las personas que nos rodean. Y pues digamos que en ese sentido uno siempre se pregunta, bueno, ¿cómo harían antes cuando únicamente estaba el teléfono fijo? Y pues esa dependencia, ¿cómo ha evolucionado hacia los dispositivos electrónicos? Pero bueno, quisiera que revisáramos en términos de los intentos desestabilizadores de la ETB, y es que
no es la primera vez. La ETB es la empresa más antigua de Bogotá. La ETB fue fundada en el año de 1884 y en el año de 1940 este Consejo, a través del Acuerdo 79, declaró a la ETB como una entidad descentralizada y de propiedad exclusiva de la ciudad. Pero en el año 1997 deja de ser una empresa de propiedad exclusiva de la ciudad para ser una empresa de carácter mixto, es decir, tanto con capital privado como con capital del distrito. Y ha habido varias administraciones que han intentado regalar totalmente la ETB. Peñalosa, en su momento, donde este mismo Consejo de Bogotá, en el año 1998, aprobó en el Plan de Desarrollo Distrital el vender la empresa de telecomunicaciones a un socio estratégico internacional. Y lo vivimos también en el 2011 con la administración de Samuel Moreno, donde este Consejo incluso también se aprobó la venta del 50% más uno de las acciones de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Esa fue la primera movilización en la cual yo participé en defensa de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y lo volvimos a vivir nuevamente en la segunda administración de Enrique Peñalosa en el año 2015-2016, donde nuevamente este Consejo, en la administración de Enrique Peñalosa, se aprobó nuevamente la venta hasta el 100% de las acciones de la ETB. ¿Y quiénes han detenido estos intentos privatizadores, colegas? No solamente la ciudadanía, sino los trabajadores y trabajadoras, para quienes llevan más de 8 años en esta corporación, saben que Sintra Teléfonos y los sindicatos Atelca y demás de Bogotá fueron quienes convocaron a un gran cabildo abierto, que esto fue la movilización ciudadana la que impidió que se regalara por 3 pesos a la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Pero ojo, ese no ha sido el común denominador de todas las alcaldías de Bogotá, porque del año 2012 al año 2015, en la administración de la Bogotá Humana, sí, oiga, esto sí es un negocio rentable para la ciudad, y pues metámonos la mano al drill y invirtamos en infraestructura y en mejora del servicio de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y es así como en esa administración se invirtió para implementar un plan piloto de fibra óptica en Bogotá. Gracias a esa administración, la de la Bogotá Humana, la del hoy presidente, Bogotá tiene infraestructura en materia de fibra óptica. Pero también, y vean esto, colegas, para algo que voy a decir finalizando este debate, es que esa administración empezó a construir infraestructura para inaugurar la tecnología de la telefonía móvil en 4G. O sea, preparándose para que la ETB prestara el mejor servicio. Yo no sé si alguna de ustedes alcanzó a tener telefonía móvil con la ETB, o sea, se buscó robustecer la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, el aumento de publicidad, se implementó servicio de televisión, estrategias que implicaban pues obviamente mayores costos, pero con el objetivo de que la empresa tuviera mayores ingresos. Y ahora, pues ya lo que mencioné, pues en la anterior administración vivimos la intención de la integración empresarial de arrendar la infraestructura de la ETB, la intención que, como lo dije, se mantiene dentro de ese plan de desarrollo actual, pero además la tercerización y debilitamiento de los servicios que presta hoy la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que vuelvo y lo repito, es de verdad el colmo que las entidades del distrito estén pensando en dejar de contratar con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Porque una empresa funciona en tanto usted atraiga clientes. Y si usted gerencia una empresa, pues usted busca atraer clientes a través de diferentes estrategias. Como lo he sabido, los debates de control político que se hacen a las empresas públicas, en este caso a la ETB, han tenido unas limitaciones. Y esto lo dijimos en el cuatrenio pasado, lo dijimos en el debate sobre el tema de trabajo digno, el seguimiento a la política de trabajo digno y decente de la ciudad de Bogotá, y muchas de las respuestas son limitadas en tanto que desde la empresa de telecomunicaciones de Bogotá nos informan que es información confidencial. Y esto limita el control político que hacemos como corporación a estas empresas. Ahora, hablemos de las pérdidas que ha habido durante los últimos 8 años
en la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y es que pese al acceso limitado a la información, lo que hicimos desde el equipo es hacer, pues en cuanto a lo financiero podemos evidenciar cómo estas administraciones han venido acumulando una mayor cantidad de pérdidas, generando su pico más alto en el año 2018, con un total de 851.923 millones de pesos, provocando un detrimento al patrimonio de la ciudad que al día de hoy no se ha podido recuperar. Eso estamos hablando de 2018 en adelante. Uno diría que pues con la pandemia, pues porque quien no tenía internet en su casa le tocó sí o sí adquirir internet porque necesitaba trabajar y necesitaba el acceso a internet, bien fuera para educarse, lo que fuera, pues uno diría que en el 2020 pues se robusteciera ostensiblemente la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y acá llama la atención, y es que, fíjense ustedes, y por qué hablo de los últimos 8 años, y es que en el año 2015 la empresa contaba con un patrimonio de 2,3 billones de pesos, 2015, y en el año 2022 se redujo a 2,1 billones de pesos, es decir, presentando una disminución de 3,24%. ¿A qué se debe esta disminución? O sea, ¿cómo se debilita la empresa de telecomunicaciones de Bogotá en su patrimonio? Pues miremos. Si bien una parte de esas pérdidas acumuladas se debe o corresponden a que desde el 2015 se tuvieron que implementar las normas internacionales en términos de información financiera o las reformas tributarias existentes, en ese momento no se justifica que los métodos que haya utilizado la empresa de telecomunicaciones hayan estado dirigidos a endeudar a la empresa y no buscar formas de tener mayores ingresos, ¿sí? Y es que se ha avanzado de manera significativa en el crecimiento de la entidad, contando con posibilidades de innovación tecnológica, la necesidad de consumo de esta innovación tecnológica, como lo mencioné respecto del año 2020, y pues ha habido pequeñas utilidades en el año 2021 y 2022, o sea, se han mostrado esas utilidades, pero que no se han visto reflejadas de manera contundente en la ETB, dados los compromisos de deuda que ha asumido la empresa durante los últimos 8 años, de endeudarse. Y miren esto, que miren que a pesar de que en el 2016 los ingresos mejoraron con respecto al año 2015, ¿cómo es posible que las obligaciones financieras del año 2015 al año 2016, con la entrada del gobierno de Enrique Peñalosa, hayan aumentado de manera tan abrupta? Las obligaciones financieras en el año 2015, y ustedes no me lo van a creer, colegas, pero eran de 1.681.000, menos de 2 millones de pesos. Y para el año 2016 fueron de 29.829 pesos. ¿A qué se debe ese alto, o sea, ese aumento en materia de deuda de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá? Y entonces uno le pregunta a la ETB, bueno, ¿y esto para qué? ¿Para qué se usó? Y entonces dice la ETB que fueron destinados para capital de trabajo. Y como ustedes lo saben, o bueno, no creo que todos, bueno, no se sepa así como tan digerible, esto es muy de áreas de las finanzas, pero digamos que el capital del trabajo es un indicador financiero que se utiliza para medir el dinero disponible, ¿sí? Es decir, cuál es el dinero disponible con el que encuentra la empresa para operar, el cual resulta de restarle a los activos corrientes, es decir, la plata que se recibe, el dinero con el que se puede adquirir a corto plazo, los pasivos corrientes, deudas a corto plazo. Cuando esta operación resulta pues negativa, pues hay liquidez, o sea, pues si usted tiene más deudas que ingresos, pues usted no puede endeudar, ¿sí? O sea, es claro que no puede hacerlo, pero usted busca formas de buscar otros ingresos para que los activos sean mayores a los pasivos, ¿cierto? Es decir, que no haya una suma negativa, no haya liquidez de la empresa, sino que por el contrario sea una empresa robusta. Entonces, aquí es cuando se decide pues a través pasar a los créditos,
cuando se deben cubrir obligaciones, como todo el tema de pago a empleadores, a temporales, aprovechar descuentos en compras, entre otras cosas, que pues digamos si la inversión y el capital del trabajo y estos créditos fueran de manera objetiva para fortalecer la empresa, pues tendríamos mayor liquidez. Y ahora, revisando los estados financieros del 2015, como los del 2020, los del 2021 y años anteriores a adquirir los créditos, nos encontramos con que solo hubo iliquidez en el año 2022 por 234.465 millones de pesos. O sea, lo que significa que en este momento, en ese momento adquirir un crédito, o sea, había como pues necesidad de adquirir un crédito en ese momento puntualmente, es decir, en el año 2022 que hubo cierta iliquidez de parte de la empresa. Sin embargo, hay que indicar que dicha iliquidez fue provocada, entre otros factores, por los créditos adquiridos anteriormente y las pérdidas que se han acumulado, haciendo que incluso el haberlos adquirido sea peligroso porque aumenta aún más con los pasivos corrientes para el año 2023. Por supuesto, esta información, no tenemos toda la información, digamos, actualizada, falta alguna del último trimestre del año 2023, que pues es necesario como para hacerle ese seguimiento inmediato, teniendo en cuenta pues digamos alguna confidencialidad con que se soportan las respuestas de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y aunque, vuelvo e insisto, preguntamos el destino de esos créditos y no hubo respuesta al respecto, entonces reiteramos, si en el 2015 y el 2020 el problema no era de iliquidez, ¿para qué se adquirieron estos créditos en los años siguientes? ¿Estos sirvieron para mejorar la operación de la empresa o por el contrario para aumentar sus pasivos, lo cual debe pues provocar una crisis financiera futura? Y yo quisiera pedirle, presidente de la ETB, que en este caso, yo sé que hay muchas dudas, preguntas que yo dejaré en este debate de control político y que quisiera y le pediría también que respondiera exactamente lo que se pregunta en este debate de control político. ¿Y por qué lo digo, colegas? Porque pasa mucho que cuando nosotras y nosotros hacemos debate de control político, gran parte del tiempo que destina la administración para responder es para hacer una rendición de cuentas de otros temas que son ajenos al debate de control político. Ahora, con respecto a los créditos para el CAPEX, que está relacionado con el tema de la inversión de activos, sea construcción, mejoramiento de infraestructura o maquinaria, en la ATV para el año 2023 se han adquirido créditos por un total de 287.000 millones de pesos para este fin. Uno con el Banco Itaú por un valor de 222.000 millones de pesos y otro con Bancolombia por un valor de 65.000 millones de pesos. Sin embargo, con la información suministrada en respuesta a esta proposición no fue suficiente para identificar si esa inversión se realizó en virtud de mejorar la empresa y los servicios que ésta presta. Lo que sabemos es que se quiere invertir en más infraestructura para arrendarla a otras empresas de telecomunicaciones privadas, ¿sí? Y si bien eso está dentro de las funciones establecidas, o sea, es un cumplimiento de las obligaciones, el régimen de acceso que tiene obviamente que por obligatoriedad hacer la ETB, pues el uso e interconexión establece en la resolución CRC 5050 del año 2016, no quiere decir que sea obligatorio y exclusivo que la infraestructura que se adecúa y se mejora por parte de la ETB esté dispuesta exclusivamente para el arrendamiento a terceros. Esto podría ser utilizado también para incrementar el número de usuarios, reducir las quejas por mal servicio, adquirir licencia para el espectro 5G, mantener los servicios y mejorar la competencia, entre otros. Y adicional a esto, colegas, y esto nos tiene que llamar la atención y es preocupante, que las tasas de interés de estos créditos son altísimas. Estamos hablando de tasas de 4,4%, 5,45% y de 6,3% para el año 2022 y el año 2023. Y acumuladas estas tasas a los gastos financieros que suman alrededor de 128.791 millones de pesos para el año 2022. Y en el año 2023 hasta septiembre, porque como les digo no tenemos información del último trimestre, suman alrededor de 51.342 millones de pesos. Y eso, pues insisto que no tenemos la información del último trimestre. Ahora, esto
el debilitamiento de la empresa a través de la adquisición de créditos, que yo quiero que se justifique acá la necesidad de adquirir esos créditos cuando, como lo mencionamos, únicamente hubo liquidez de la empresa en el año 2022 de acuerdo a la revisión de estados financieros que hicimos. Ahora, hablemos de la tercerización de los servicios. Tercerizar servicios aunque estos sean rentables. Es lo que ha hecho la empresa de telecomunicaciones. Y nuevamente, cuando revisamos los estados financieros, desde el año 2016 hasta el año 2022, nos dimos cuenta de que las principales fuentes de la ETB corresponden en primer lugar a los servicios ofrecidos a cargos fijos, continuando con los cargos básicos de servicio de internet, servicios de televisión y datos móviles. Pero, colegas, datos móviles, servicios de internet, televisión, resulta que la ETB en el 2023 dejó de estar disponible el servicio de televisión y pasó a ser reemplazado por DirecTV Go. Y lo que nos responde la empresa es, comillas, la ETB ofrece servicios de valor agregado de terceros, tales como servicios de suscripción a contenidos, DirecTV Go, HBO, Win, servicios digitales como seguridad, antivirus, facturación y nómina electrónica, entre otros, bajo el esquema de comercializador, y la prestación del servicio lo hace el tercero. Ahora fíjense esto con televisión, pero ahora con el tema de los datos móviles, colegas, y nos responden. El servicio de telefonía móvil se incluyó en el portafolio desde 2013 de forma directa y a partir de 2022 bajo el esquema de operador móvil virtual. Es decir, que para el año 2022, para prestar este servicio se debe recurrir a la cobertura de red de otra empresa, ¿sí? O sea, se dejó de prestar un servicio que era rentable para la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. O sea, es decir, se tercerizaron estos dos servicios, perdón, o sea, los presta, pero de manera tercerizada, es decir, le pagamos a otro lo que podríamos prestar nosotros como distrito de manera directa. Entonces, ¿por qué se deciden dejar de prestar estos servicios? Y eso en relación costo-beneficio que le ha implicado a la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. O sea, esto para justificar la tercerización en cómo se ve, porque ustedes dicen que esta gran inversión se hace para poder competir con las plataformas de streaming sin tener en cuenta lo rentable de este servicio. Entonces, he aquí cómo se vuelve costumbre dejar de invertir en la empresa, pero sí endeudar. Ahora, hablemos de los honorarios, que son una fuente de gasto exagerada de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y fíjense ustedes, en cuanto a costos y gastos, haciendo un análisis, desde el año 2016 en adelante encontramos que los honorarios siempre han sido uno de los rubros más representativos para la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Aunque se registraron un menor valor en el año 2018 por 41.907 millones de pesos, en el 2022, colegas, se evidenció un alza llegando a los 121.140 millones de pesos. Es decir, hubo un incremento en el pago de honorarios del 189%. 189%. Según la empresa, lo que responden es que esto corresponde al pago de contratos de reventa, el incremento de los servicios de los centros de telefonía, del centro de contacto telefónico, los costos de un contrato asociado al proyecto de centros digitales. Adicional a eso, pues un contrato que se hizo, convenio que se hizo desde la TV con Mintic para adecuar, instalar, operar y mantener la infraestructura para prestar el servicio de Internet a 6.589 centros digitales en 567 municipios de 16 departamentos del país. Lo que nos causa curiosidad, colegas, es que la ETB cuenta con un personal de planta suficiente para prestar estos servicios. ¿A qué se debe el aumento de la mayoría de estos honorarios que tienen que ver con la tercerización de servicios? Y es que miren que, por ejemplo, lo que nosotras revisamos, identificamos que varios, si no es que la mayoría de los contratos relacionados con el ítem de honorarios del año 2022 y 2023 corresponden a asesorías jurídicas y de representación judicial en relación, oigan esto, colegas,
a varias multas y sanciones que se le ha impuesto a la ETB por la mala prestación del servicio. Por la mala prestación del servicio. ¿No sería mejor que esa plata que se gasta en honorarios de defensa fuera invertida para mejorar la prestación del servicio de la ETB? Por otro lado, nos encontramos con un contrato, colegas, con una empresa que se llama Nieto Abogados SAS. Y quiero leer puntualmente el objeto de este contrato, colegas. El objeto dice, abro comillas, prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica especializada en materia de fusiones, adquisiciones, venta o cualquier otro tipo de transacción comercial sobre activos tangibles e intangibles de la ETB en los que sea parte o tenga interés la ETB o sociedades en las cuales tenga participación accionaria. O sea, el objetivo es que quieren regalar la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. ¿Cuál es el objetivo esencial de este contrato que se hace con la firma Nieto Abogados SAS? Y de la misma forma, durante los últimos 4 años, del 2022 al 2023, se han contratado muchos servicios en términos de asesoría correspondientes, y vean esto, colegas, de verdad, o sea, correspondientes a identificar candidatos cualificados para ocupar cargos directivos de la ETB. O sea, ¿para qué está la junta directiva? O sea, contratamos otra persona para que me contrate gente acá. No, pues la bolsa de empleo entonces. O sea, es decir, buscadores de talento de la ETB. Y gastamos plata en eso. Insisto, en lugar de mejorar las condiciones de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y adicional a eso, buscan, y como lo han demostrado anteriores administraciones, han buscado que la ETB maximice su burocracia en lugar de mejorar la prestación del servicio y pues fortalecer la estructura, la infraestructura, pero para la ETB y no para arrendársela a terceros. Ahora, voy a hacer 2 menciones a un informe, al informe de la Contraloría, y este hace referencia al año 2022, pero pues fue entregado el año pasado a mitad de año, y pues el del 2023 tendremos acceso a mitad de año del presente año. Pero en esta auditoría que hace la Contraloría de Bogotá, en lo que respecta a multas, peticiones, quejas y reclamos, la ETB tuvo un total de peticiones, quejas y reclamos, una cifra de 7.899.491 PQRS. Una cifra superior, o sea, una cifra que aumentó en 24,4% a las presentadas en el año 2020. O sea, esto es porque la gente está insatisfecha con sus servicios. O sea, usted no llama a que le mejoren, o sea, no llama usted al operador de atención para que lo tengan 20 minutos esperando porque esté muy contento con el servicio, ¿cierto? Y ahora, si bien, digamos que los temas más recurrentes están relacionados con solicitudes de información o documentación, seguidas de facturas y fallas técnicas. Si bien las quejas se han disminuido en general en todas las tipologías, hay que decir que esto no se relaciona directamente con el mejoramiento del servicio, sino, como lo evidencia la tabla, las 2 principales tipologías que aumentan significativamente en quejas son información, contrato y condiciones de prestación de servicio, y terminación del contrato, cláusula de permanencia, lo que se traduce en retiro de clientes de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y miren que le preguntamos a la ETB sobre las quejas por mal servicio que se han recibido, o sea, cuáles específicamente se refieren al tema de mal servicio. Y la ETB nos dice que se reportó a junio del año 2023 un número de 2.434 quejas. Lo que me llama la atención y nos llama la atención de esa cifra es que para el 2022 la Contraloría dice que hubo un reporte de 14.746 quejas. O sea, ¿cuál es la diferencia de ese registro? ¿O no hay registro, que no hay atención de las PQRS por parte de la ETB, como lo denuncian muchos usuarios y usuarias a través de sus redes sociales? O sea, ¿qué se debe como esa diferencia tan abrupta? Y a su vez, la Contraloría hace unos hallazgos. Y unos hallazgos con presunta incidencia, hace unos hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria
por un valor de 51.942.479 pesos por el pago de multas impuestas por Mintic y la ETB y a la ETB en la vigencia del año 2022, en lo cual manifiesta la empresa de telecomunicaciones de Bogotá que esto se incurre, o sea, que se evidencia una gestión antieconómica e ineficiente por parte de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y esto pues puede generar un detrimento patrimonial de la empresa, y esta es, digamos, una de las reiteradas ocasiones en que la ETB debe pagar millonarias multas por incumplimientos y mala prestación del servicio. Y al respecto de este hallazgo, presidente, pues interesantísimo saber qué se ha hecho por parte de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y en eso revisamos a partir de cuáles son las multas que tiene la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y es que según el sistema de trámites de la Superintendencia de Industria y Comercio respecto a las multas impuestas y pagas contra la ETB, y de acuerdo con sus competencias relacionadas con la protección, digamos, con la protección de los usuarios y de servicios de telecomunicaciones de las denuncias presentadas a la SIC por parte de los usuarios, se identificó que entre el año 2019 y 2023 la SIC le impuso a la ETB 157 multas por un valor de, que lo que se ha pagado ha sido 16.000 millones de pesos, de los cuales se recuperaron 3.500 millones de pesos a través de demandas. Y adicionalmente es importante señalar que durante el 2019 y 2023 hay multas importantes relacionadas: no responder PQRs, 804 millones de pesos; publicidad engañosa, 800 millones de pesos; falta de calidad en velocidad del Wi-Fi, 731 millones de pesos. O sea, esto es lo que se ha pagado en términos de multas por parte de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, multas que podrían evitarse si se prestara excelentemente el servicio. Ahora, hablemos de la intermediación laboral. Y la intermediación laboral es una forma bastante típica de privatizar de manera solapada las empresas, ¿sí? Las empresas públicas de nuestro país. Y para el caso de Bogotá, la ETB ha normalizado la contratación con terceros para la ejecución de actividades que antes eran desarrolladas internamente dentro de la estructura empresarial de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, como se muestra en ejemplo de esta diapositiva. Esto pese a que reiteradamente se ha indicado que la externalización de servicios debe responder a razones objetivas, técnicas y productivas, lo cual brilla por su ausencia en la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y por eso nos gustaría aprovechar para explicar cómo este ejercicio es abusivo al interior de la ETB. Esto debilita a la empresa, precariza el empleo, pero además busca disminuir el número de trabajadores directos de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y esto atenta directamente contra el derecho de asociación sindical. Y es por eso que se convirtió casi que en una política de esta administración desdibujar el manual de operaciones. O sea, tercerizan porque sí, no hay una razón técnica, o sea, sino que además se hace por fines misionales de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y es que se tercerizan actividades, y es que no se cumple con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia cuando en sentencia SL 4479 sobre la tercerización. Y es que dice la Corte Suprema de Justicia, abro comillas, no puede ser utilizada con fines contrarios a los derechos de los trabajadores, bien sea para deslaboralizarlos o alejarlos del núcleo empresarial, evitando su contratación directa, o bien sea para desmejorarlos y debilitar la capacidad de acción individual y colectiva. Y esta tercerización corresponde a eso: quitar el vínculo directo que tienen que tener los trabajadores y trabajadoras directamente con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la junta directiva de la empresa de telecomunicaciones? ¿Cuáles son esos resultados? Y es que la empresa afirma que la ETB sobrepasa el promedio de 11% de los costos de personal sobre los costos totales, un 26%. Podemos entender que el personal al que se refiere
no es el de los trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Sino que lo que se infiere es que no se trata precisamente de esto, sino por tal motivo nos preguntamos ¿cuánto le cuesta a la ETB sostener la nómina de directivos en este momento? Si solo en bonificaciones, colegas, solo en bonificaciones se han pagado más de 28.000 millones de pesos y en honorarios por asesorías externas más de 440.000 millones de pesos en los últimos 4 años. Esto nos lleva a afirmar que la Junta Directiva actual de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá desangra a la ETB. Pero adicional, algo que también nos llamó muchísimo la atención, colegas, y es que existe una directiva interna que es la número 132 del año 2023, y esa directiva interna se hace para tomar la decisión de dar una excepción de criterios para el reconocimiento de bonos a desempeños a empresas diferentes a la ETB, en este caso Skyner, teniendo en cuenta solo el hecho de ser parte del grupo empresarial y así permitir el pago de bonos a mera liberalidad de cara, o sea, es decir, resultados que previamente indicados con relación a la pérdida de clientes, o sea, pagamos bonos, pero pues no fortalecemos la empresa. O sea, nos gustaría conocer, presidente, ¿cuál es el criterio a tener en cuenta para calcular las comisiones por venta que se realizan? ¿Cuál es el porcentaje de reconocimiento pagado con relación a las ventas? ¿Este es proporcional a los ingresos o por el contrario, el gasto por comisión es demasiado alto en relación a la venta realizada? Es decir, explíquenos, señor presidente, usted cómo nos justifica el pago en los gastos por comisiones de ventas tan elevadas en la ETB. O sea, quisiera que nos contara eso en qué se ve reflejado. Ahora, finalizo con lo siguiente, con 2 temas. El tema de la desmejora laboral. Y es que lo que hemos evidenciado sobre la ETB es una situación abiertamente reconocida, colegas. Y es que se hace notoria con la relación entre tercerización y disminución de contrato de personal directo. 2020. Para el 2020 se contrataron 125 personas jurídicas y con ellas se vincularon 9.075 trabajadores. 2021 fueron contratadas 135 personas jurídicas y con ellas se vincularon 9.204 trabajadores. Finalmente, en el 2022 se llegó a 117 personas jurídicas y con ellas vincularon a 9.547 trabajadores. Que con esto se evidencia, colegas, que se ha disminuido de manera ostensible la vinculación directa de trabajadores, pero se ha aumentado la tercerización. Y miren, en un debate de control político que hubo en el anterior periodo constitucional sobre el seguimiento a la política pública de trabajo decente y digno y la vinculación en la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, el presidente nos respondió en este recinto: se subcontrata para gestiones especialísimas de la ETB. Sin embargo, en una comisión accidental de la ETB nos hicieron una presentación que es diferente a esa respuesta que nos dio el presidente de la ETB en este debate. Y en esa diapositiva que ustedes pueden ver ahí, dice la ETB, se hace la tercerización para lo siguiente, comillas, para soportar las operaciones de venta y gestión comercial, call center técnicos, atención a clientes en las BP de experiencia, hogares y MIPYMES y empresas y ciudades inteligentes, así como la retención de clientes en la BP financiera. También se suscribieron contratos para el alistamiento, aseguramiento, aprovisionamiento de la red, soporte de la operación de última milla y mantenimiento de la infraestructura de la ETB. Pues estos son actividades misionales de la ETB, presidente y secretaria. Son actividades misionales de la ETB. Ustedes están tercerizando de manera ilegal, presuntamente de manera ilegal, los servicios que debería prestar directamente la ETB, pero de vincular y robustecer la empresa de telecomunicaciones de Bogotá con la vinculación directa de sus trabajadores y trabajadoras. Y pues por supuesto acá digamos, no se tiene en cuenta la política pública de trabajo decente y digno que tiene el distrito, la ley 142 de 1994 en los artículos 41 al 43 sobre el régimen laboral, la ley 1341 de 2009 y pues donde se manifiesta
por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de información y la organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones, garantizando los derechos de los trabajadores y los derechos de asociación y negociación colectiva y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué le espera a la ETV con la 5G? Con la 5G. Y es que el presidente de la ETV estuvo en el Mobile World Congress en Barcelona y señaló que era una ventaja que la ETV llegara al final para la subasta del 5G. Al final, esperemos a ver eso cómo funciona. Mientras en anteriores administraciones que sí tuvieron la intención de fortalecer a la ETV e invirtieron previamente para alistar a la ETV para la tecnología 4G, aquí decimos que no, que esperemos, que la ETV espere a ver cómo le va al resto. Pues si esa era la gracia de ir a eso, pues hubiera visto de manera virtual y yo quisiera que escucháramos al presidente de la ETV rápidamente. Porque sí vale la pena saber desde el ejercicio que ustedes lideran como operadores, de la responsabilidad que tienen de poder tener un mejor servicio de telefonía móvil, pero además la posibilidad de ofrecer internet. Si ustedes tienen ese grado de optimismo arriba frente a la posibilidad de llegar al 20 de diciembre con una subasta de 5G y con una participación, por supuesto, equitativa con la renovación del espectro. Quisiera comenzar desde lo lejos, desde la distancia hacia acá y, por supuesto, con usted, presidente de la ETV, Alex, por favor, Alex Blanco, por favor, hablar sobre ese grado de optimismo. ¿Cómo ve usted este proceso en este momento de renovación de espectro, de subasta de 5G trazado a diciembre, las condiciones que hay en este momento, pero sobre todo qué tan optimista está usted ahí? La verdad, bastante. Yo creo que el tema es importante y pues nosotros tenemos como la ventaja de ir un poco atrás en el cronograma, ir viendo cómo se va desarrollando el juego adelante. Nosotros veníamos pidiendo la posibilidad de acceder a licencias regionales. El ministro ayer lo dijo, pues va a haber la posibilidad de acceder a licencias regionales. Entonces nosotros no estamos apuntando a este cronograma de diciembre, sino que nosotros estamos en el de abril y podemos ir viendo cómo se desarrolla, cómo van trabajando nuestros compañeros, a ver cómo lo vemos por el lado nuestro. Ahí tienen, colegas. Mientras todo el empresariado busca de alguna manera fortalecer y acceder a las 5G, nosotros no. O sea, queremos quedarnos a la cola. Y, presidente, yo quiero llamar aquí la atención en lo siguiente, y es que, o sea, cómo las telecomunicaciones son un negocio muy rentable. Son uno de los hombres más ricos del mundo, como Carlos Slim, uno de sus principales negocios está alrededor de Claro. ¿Y por qué nosotros no fortalecemos la ETV para que eso se vean beneficios para la ciudad? Una de las justificaciones que tenían en anteriores administraciones para vender las acciones de la ETV, que era para invertir en lo social, cuando la ETV le puede y le produce a Bogotá una gran rentabilidad. O sea, es que todos y todas necesitamos acceso a internet, y yo quiero que aquí en este debate de control político nos mencionen de qué manera se va a fortalecer la ETV y la prestación de sus servicios en estos 4 años. ¿Qué importancia tiene la ETV para esta administración? Que si ustedes hacen un control F en el plan de desarrollo, brilla por su ausencia, así como otros temas básicos, diga usted, como la educación superior o la universidad distrital.